Muy bienvenidos a la Matrix Compliance, el podcast que decodifica el compliance a través de la entrega de conocimientos de distintos especialistas. Como ya les he comentado en otras oportunidades, acá en la Matrix creemos que cuando el conocimiento se comparte, la cultura de ética y de cumplimiento se va multiplicando. Y por lo mismo en cada capítulo vamos a estar conversando con distintos referentes en materia de compliance para que nos compartan experiencias, tips prácticos y así nos permitan tener unas organizaciones que cuenten con un compliance efectivo, que no sea de papel, y así podamos mejorar la cultura ética de nuestras organizaciones. Y hoy día tenemos una gran invitada, una verdadera gran invitada para compartir sus conocimientos con una visión especialista, con una óptica distinta, que es la óptica de la Fiscalía Nacional. Nos acompaña en este capítulo doña Consuelo Salinas Sánchez, que es abogada asesora de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos, que también se le conoce como la ULDECO, que forma parte de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público de Chile. Muy bienvenida, Consuelo. Muchas gracias por estar acá con nosotros y compartir con nosotros tu experiencia, y ahí vamos a conversar respecto a algunos tips que nos podrás dar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo no conocía este podcast hasta que recibí la invitación. Escuché algunos capítulos, me parece súper interesante. Hay varias cosas que nosotros desde el Ministerio Público podemos también ir aprendiendo desde quienes se dedican a esta área y desde quienes tienen que poner en práctica los modelos de cumplimiento, levantar matrices de riesgo, que no es nuestra área, pero que ciertamente está relacionado. Así que muchas gracias por la invitación y también felicidades por la iniciativa. No, gracias a ti, Gonzalo. Y como te comentaba antes de que empezáramos a grabar, la idea nuestra es hacer todo lo posible para prevenir la comisión de delitos. Así que es ayudar también a que nuestra sociedad haya menos delitos y sea una sociedad mejor. Y para ir directo a lo que nos convoca, Consuelo, probablemente muchos de quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo a través de nuestras plataformas, que aprovecho de decir que nos sigan, no conocen qué es la ULDECO. Entonces, si nos puedes contar un poquito qué es la ULDECO y a qué se dedica. Mira, muy a grandes rasgos, bueno, así a riesgo de ser latera, pero el Ministerio Público está compuesto por la Fiscalía Nacional y fiscalías regionales y a su vez locales, ya que son las que propiamente investigan los delitos. Y dentro de la Fiscalía Nacional habemos distintas unidades especializadas o unidades de apoyo que tenemos como rol, por un lado, asesorar al fiscal nacional en distintas materias de competencia de cada unidad: corrupción, drogas, crimen organizado, delitos sexuales, nosotros en delitos económicos, y apoyar o asesorar investigaciones complejas en la materia de la competencia, y ahí trabajamos directamente con los fiscales. O sea, nosotros no tenemos investigaciones propias, nosotros no investigamos como abogados asesores, pero sí estamos yo siempre digo, estamos como en una segunda línea, digamos, tenemos como un rol más estratégico, más asesor, y trabajamos con los fiscales como codo a codo, pero en el fondo son ellos los que están, entre comillas, en la trinchera, van a tribunales. Nosotros tenemos un rol más de apoyo, ¿no? De apoyo, de asesoría o estrategia. Y en esa línea, Consuelo, con tu experiencia, tú llevas más de 10 años ahí en la Fiscalía. ¿Cómo ves tú que ha ido evolucionando el panorama de los delitos económicos acá en Chile? Y también, no solo de los delitos económicos, sino también los ciberdelitos que ustedes también apoyan. ¿Y qué tendencias son las que estás viendo que últimamente están ocurriendo? Mira, el principal cambio que hemos visto es que como que ha ido quedando atrás el sujeto individual que comete delitos de manera aislada. O sea, obviamente sigue existiendo el tipo que dentro de la empresa estafa y se lleva plata, o sea, propietariamente plata de la empresa, o el señor que va a vender un terreno y en realidad ese terreno no es suyo. O sea, ese tipo obviamente que sigue existiendo, pero lo que nos ha generado más dificultades es esta como migración de la delincuencia económica a una relación con la criminalidad organizada. O sea, hoy día los delitos económicos se usan como medio para generar fondos para otro tipo de delincuencia organizada, se mezcla con los delitos ciber. O sea, las estafas ya no son la simple estafa donde yo tengo un
una oficina súper llamativa y con eso yo creo una falsa realidad para que tú inviertas conmigo, sino que ahora yo creo una aplicación que además de invitarte a invertir, te roba los datos del teléfono para que yo después pueda entrar a tu cuenta. Entonces, en verdad se ha ido mezclando mucho todo y eso obviamente ha significado dificultades investigativas, pero también nos ha significado tener que, digamos, ya no podemos investigar tan parceladamente, sino que tenemos que, el fiscal que sabe de crimen organizado no puede no saber de delito económico ni de ciber, el fiscal de medio ambiente tiene que saber de delincuencia económica, entonces nos ha obligado un poco a diversificarnos como institución para efectos de poder perseguir esta nueva criminalidad que es mucho más compleja que el llanero solitario que va y comete delito. O sea, están constantemente ahí capacitándose en distintas materias. Sí, absolutamente. Oye, y desde la perspectiva de la Fiscalía, ¿cómo valoran el rol? Actualmente tenemos una ley que empezó a regir el año pasado, en septiembre. ¿Cómo valoran ustedes el rol de los programas de compliance en la empresa? ¿Y cómo consideran ustedes que puede ser un factor diferenciador al momento de evaluar un caso? Bueno, como conversábamos antes de empezar a grabar, la modificación de la ley supuso que efectivamente el delito hoy día, si uno quiere imputarle a una empresa la responsabilidad por un delito, que ese delito yo como Ministerio Público pueda acreditar que fue facilitado o que fue favorecido por una implementación deficiente o una mala implementación de un modelo de cumplimiento. Por lo tanto, si uno analiza al revés, una empresa que tiene un buen modelo de cumplimiento robusto, debiese ser capaz de, o nosotros debiésemos poder decir, ¿sabes qué? Este delito que se cometió no fue facilitado por la mala implementación de este modelo de cumplimiento, porque es un modelo de cumplimiento robusto, adecuado a la realidad de la empresa, que contemplaba todos los riesgos, y por lo tanto por ese lado hay como una mirada distinta a la hora de evaluarlo. Pero además yo también diría que no solamente es el tema de la existencia del modelo de cumplimiento, sino que tiene que existir o el modelo de cumplimiento va a llevar a que la empresa, al momento que yo llegue a investigarle, le diga, oiga, ¿cómo es la cadena de mando aquí? ¿O quién era el que tenía la responsabilidad? La empresa, si tiene un buen modelo de cumplimiento, si tiene una cultura organizacional ordenada, va a poder decirme, mira, estas decisiones tenía que tomar la ABC, esto tendría que haber pasado por el departamento tanto, y como que ellos también van a tener una idea, la empresa, de cómo es que pudo llegarse a producir un determinado hecho delictual. Y eso para nosotros obviamente va a ser muy decidor de, oye, aquí estaba todo claro, la empresa previó el riesgo, lo tenía manejado y aquí se produjo algo que la empresa realmente no pudo prever o no pudo manejar pese a haberse puesto en el escenario del riesgo. Entonces, claramente que es importante la existencia de un modelo de cumplimiento que sea efectivo, que haya sido pensado para esa empresa, no un checklist de, oye, tomo el que está en internet o le pido a ChatGPT que me haga uno, sino que un trabajo como pensado en los riesgos posibles de la empresa y sumándolo a una cultura organizacional que converse con ese modelo de cumplimiento. Qué bueno lo que dijiste, porque ahí te quería hacer otra pregunta. Cuando hablaste del checklist, a uno inmediatamente se le viene a la cabeza estos famosos compliance, el compliance de papel, que tal como decías tú, de repente puede pasar por ChatGPT o por un copy-paste que se hace buscando en Google. ¿Qué características para la Fiscalía son notorias de un cumplimiento de papel y no un modelo robusto? O sea, cosas tan básicas como que si yo soy una empresa que me dedico a la producción de, la pesca y faenamiento de pescado, si tengo dentro de mi riesgo algo asociado a la minería, no tiene ningún sentido. O sea, cosas tan burdas como esas. Pero además, que se ponga en todos los escenarios posibles que hoy pueden acarrear responsabilidad a una empresa. O sea, antes, por ejemplo, los delitos medioambientales no estaban contemplados, era como que uno pensaba en, bueno, ya que alguien no vaya a pagar una coima para obtener un permiso y que no lavemos plata. O sea, hoy día son mucho más los riesgos, entonces, en el fondo, yo creo que las empresas tienen que conocerse a sí mismas
y además tienen que hacerse asesorar por quienes son los que pueden levantar los distintos riesgos. En el fondo, no sé, nosotros mismos en la Fiscalía estamos haciendo levantamientos de nuestra matriz de riesgo y claro, viéndolo por unidades, de repente cuáles son los riesgos que tú ves asociados, no sé, las relaciones que tienen ciertos fiscales con ciertos abogados en ciertas materias de delitos, cosas que en el fondo uno de pronto no lo ve como algo tan riesgoso, pero levantarlo de todas maneras como un eventual riesgo que podría conllevar a como que ponerse en todos los escenarios, yo creo que es clave. Y que un modelo de cumplimiento prevea todos los posibles escenarios asociados a los riesgos, digamos, que pueda verse enfrentar la empresa, es sinónimo o es reflejo de un modelo de cumplimiento bien pensado y hecho como a la medida, digamos. Perfecto. Mira, te quería hacer una pregunta, Consuelo, relacionada con ciertos delitos específicos y algunas tendencias. Acá Chile ha ido permeando el crimen organizado y por lo mismo el lavado de activos ha ido evolucionando de forma significativa. ¿Qué nuevas modalidades han visto ustedes que están apareciendo y cómo pueden las empresas, a tu juicio o la experiencia que te ha tocado ver, fortalecer sus controles de debida diligencia para evitar ese tipo de delitos? Mira, yo creo que lo que hemos visto es que el lavado ha ido evolucionando desde el lavado como más de compra de vehículos, compra de bienes inmuebles, compra de bienes de lujo y ese tipo de cosas, a la creación de esquemas como societarios para mover la plata, digamos, ya sea para mandarla al extranjero o para crear nuevos negocios, sean lícitos o ilícitos. Como que en el fondo, un poco relacionado a lo que conversábamos al principio, ya la criminalidad ya no busca tanto la inmediatez, me parece, sino que en el fondo es como cómo seguimos generando más y más y más ganancias con esto que generamos a partir de la droga. Ya, diversifiquémonos y hagamos también, no sé, traigamos cigarros de contrabando y esto también lo vendemos acá, y falsifiquemos ropa, y en el fondo diversifican el negocio y con eso van generando más y más recursos. Y para eso, bueno, eso también es una maniobra de lavado, pero para eso necesitan crear sociedades, utilizan facturas falsas, tienen testaferros, buscan personas que emitan facturas o que creen empresas que permitan la creación de nuevos negocios, crean, no sé, centros de belleza, crean empresas de manufactura de X productos. Entonces, en el fondo, realmente han ido cambiando o moviéndose hacia buscar efectivamente disimular el origen ilícito de los dineros con fachadas lícitas. Y eso obviamente que es súper complejo de pesquisar, porque claro, uno ve un negocio que genera ganancias y ahí es donde el trabajo interdisciplinario o interagencial, como con el Servicio de Impuestos Internos, con aduana, es lo único que nos ha permitido llegar, con la UAF obviamente, llegar a levantar esas maniobras de lavado que en principio parecen como negocios lícitos. Y lo mismo mucho envío de dinero al extranjero. Hemos visto mucha remesa de dinero al extranjero por distintas vías. El uso de criptomonedas también, no es que el uso de criptomonedas sea delictual per se, porque hemos recibido muchas preguntas en la Fiscalía como, háblenos del delito de criptomonedas. No es un delito, pero sí se usa mucho y eso dificulta muchísimo la trazabilidad. Y el clásico uso de dinero en efectivo que también nos limita y nos corta en el fondo el rastro del dinero y ahí quedamos un poco más a ciegas. Oye, Consuelo, ¿y para quienes asesoramos a empresas o organizaciones o a las mismas organizaciones que tienen a personas internas que evitan este tipo de delitos? ¿Qué señales de alerta podrían haber en relación con, que te ha tocado ver en relación con el lavado de activos? ¿Cuándo una organización podría decir, ojo acá, que hay algo que es raro? O sea, bueno, yo creo que es clave ahí que las empresas sean, o sea, que conozcan a su cliente, a su proveedor, a su contraparte. Y en el fondo, si yo veo que tengo un cliente, en el caso de un banco, que le pregunto 3 veces por el origen de los fondos y no me dice de dónde está sacando los fondos, bueno, eso yo tengo que reportarlo. O sea, no puedo esperar y tengo que reportarlo. Si tengo un proveedor que de repente, no sé, me pide o me entrega una factura y me pide que le cambie la glosa. Raro, ¿por qué me está pidiendo que le cambie la glosa?
si tengo una contraparte que me dice, ya, pero en este negocio modifiquemos el precio del producto, de la carga, lo que sea, como para que rebajemos impuestos o pásamelo por esta otra empresa mía. Raro. En el fondo, cualquier cosa que parezca desviarse un poco de la forma normal de hacer negocios o de la forma correcta de hacer negocios, debiese ser una bandera de alerta al tiro. Sí. Y en el fondo, cuando eso ocurra, como el principal consejo que uno puede dar es levantarlo, reportarlo, sobre todo en el caso de los sujetos obligados, que hoy día el catálogo de sujetos obligados es mucho más amplio, reportarlo a la unidad de análisis financiero, porque en eso no estás haciendo una denuncia, en el fondo es una información que se entrega de manera secreta, reservada, y que luego la unidad de análisis financiero cruza con otra información y eventualmente puede ser un indicio de algo más. Y si no, bueno, tú salvaste tu responsabilidad reportando esa situación, y a lo mejor fue solo una situación extraña, pero no delictual, y no pasa nada, pero puede también convertirse en un indicio, y en ese caso tú, como empresa, contribuiste a que eso se pudiera levantar y se pudiera investigar. Perfecto. Oye, Consuelo, y en materia de ciberdelito, ¿qué sugeriría para que una empresa no solamente evite que le afecten sus activos este ciberdelito, sino que además evite convertirse en un vehículo para actividades ilícitas? ¿Qué recomendaciones, qué te ha tocado ver en la práctica nos podrías dar para evitar ese tipo de situaciones? Bueno, cosas tan simples como capacitar a los funcionarios para que no abran links desconocidos, tratar de, en la medida de lo posible, no usar, si bien son súper útiles, pero no usar estas como nubes abiertas para el traspaso de información, sino que tratar de usar servidores como servidores internos o nubes o software como oficiales, comprar las patentes. En el fondo, tratar de no usar vehículos o software como abiertos y no quiero decir ilegales porque no es que sean ilegales, pero en el fondo que sean lo más oficiales posibles, por una parte. Y por otra, bueno, el uso obviamente de firewall y esas cosas. Y yo creo que levantar las alertas también lo antes posible. Antes de, como que si ves que hay una posible interferencia, que se pudo haber metido un malware o algo así, levantarlo inmediatamente, informarlo a la policía, idealmente ir al tiro, no sé, a cibercrimen, porque en el fondo cualquier tipo de evidencia que se pueda rescatar, las policías especializadas van a ser mucho más rápidas y mucho más prolijas en poder levantar esa información que un funcionario trate de hacerlo y que a lo mejor pueda ser peor. Y ahí tocaste un tema que es bastante interesante, que tiene que ver con la evidencia. ¿Qué recomendaciones podrían dar ustedes en relación a la evidencia, cómo preservar la evidencia a las distintas organizaciones, para acreditar, por ejemplo, que ellos hicieron todo lo posible para evitar que se cometiera un delito? Sí, ahí solo prevenir que en el fondo la preservación de evidencia o el levantamiento de la evidencia se hace por como profesionales forenses como especialmente capacitados para eso. Tenemos tanto dentro de la Fiscalía como en las policías, y por lo tanto, y en el fondo los proveedores de servicio preservan esa información a solicitud del Ministerio Público o de las policías en su caso, y por eso es que la forma como el mejor consejo que se puede dar para efectos de tratar de preservar la información es denunciar de inmediato, porque así nosotros podemos solicitar al proveedor de servicio que preserve la información, podemos pedirle a los funcionarios policiales que vayan de inmediato a tratar de rescatar la información que pueda haber alojada en los dispositivos, más que aconsejarle a las empresas que compren software especiales o cosas así. Uno, porque no tiene sentido, porque son muy caros, y dos, porque efectivamente puede ser que esa evidencia después no sirva para los efectos de poder acreditar en juicio, porque no fue levantada con determinada cadena de custodia, porque no fue levantada por un perito específico. Entonces yo creo que informar de inmediato ante cualquier como contingencia informática, cosa de que se pueda pedir la preservación y luego la incautación de esa evidencia digital. ¿Y qué errores te ha tocado ver ahí en materia de preservación de evidencia?
Mira, no me ha tocado ver así como que los particulares o las empresas como que lleguen así como con... Pero sí nos ha pasado que de repente ha llegado la policía a meterse al computador y el fiscal no había pedido la autorización para ingresar a los servidores y por lo tanto ya tenemos que volver atrás porque como errores más bien procesales que errores técnicos así muy gruesos. Perfecto. Oye, Consuelo, y antes tocaste el tema de las capacitaciones y ahí te quería preguntar qué importancia, qué valoración le da la Fiscalía a las capacitaciones que se hacen internas dentro de las organizaciones. O sea, yo creo que son clave, así como nosotros nos tenemos que estar capacitando permanentemente en los distintos temas de nuestra especialidad, capacitando a los fiscales, capacitando a las policías. En las distintas organizaciones es clave que desde el directorio hasta el señor que abre la puerta tengan claro a qué se dedica la empresa, cuáles son los riesgos que corre la empresa en su operación diaria, qué es lo que tengo que hacer si veo algo irregular. Es decir, la empresa, como que, haciendo el paralelo, el Ministerio Público somos desde el Fiscal Nacional hasta el recepcionista de la Fiscalía Local. En la empresa es lo mismo, la empresa está conformada desde el directorio, desde el dueño, los accionistas, hasta la señora que se dedica a limpiar y a hacer el aseo en las oficinas. Entonces, es súper importante que todos compartan y que se cree, como creo que ya lo dije, una cultura organizacional de la prolijidad, de la comunicación, de estar alerta. En el fondo, no es que esté siempre viendo qué es lo que está haciendo el otro, pero estar alerta, oye, vi algo raro, saber con quién lo puedo hablar, saber que existe un canal de denuncia, que los superiores también le transmitan a los funcionarios la tranquilidad de que, oye, si tú levantas algo, eso te protege a ti. Como que, claro, yo entiendo que muchas veces pasa que el que denuncia después termina echado, pero la idea es que justamente con capacitación las personas dentro de una organización entiendan y sepan que es parte de su derecho, pero también es su deber como para efectos de proteger la empresa. Entonces yo creo que para esos efectos las capacitaciones son súper importantes y quizás, no sé, puede ser de repente latero, pero yo creo que hay formas ahí que uno puede ir adoptando viendo, no sé, con algún periodista que te pueda ayudar a ver cómo se hace más entretenido, hacerlas presenciales. Yo creo siempre que las capacitaciones, al menos nosotros tratamos de hacerlas presenciales, porque cuando son online uno pierde como el hilo, pero yo creo que son clave. Dicho sea de paso, hay un capítulo en la Matrix donde hay más de un capítulo que han hablado harto de las capacitaciones y la forma de hacerlo más entretenido, así que ahí invitamos también a quienes nos están escuchando a ver esos capítulos. Y con tu experiencia, Consuelo, y que tienes harta práctica en los delitos que se están cometiendo actualmente, y en relación con las capacitaciones, nosotros encontramos que hay empresas que tienen riesgos muy específicos, pero hay ciertos riesgos también que son transversales a todo tipo de organizaciones. ¿Dónde crees tú que hay una debilidad en cuanto a capacitación en la empresa? O bien, con la tendencia de los delitos actuales, ¿dónde enfocarías tú ciertas capacitaciones que puedan ser transversales? A ver, yo creo que hay como, no sé si deficiencia, pero de pronto algo que puede ser como transversal es el tema como de la relación con los funcionarios públicos, los regalos, como las atenciones especiales, las solicitudes de favores. Eso muchas veces se ve como, o sea, yo me acuerdo cuando procuraba, y era como, bueno, le llevo un chocolatito a la funcionaria para que me saque del archivo antes. Bueno, eso hoy día lo pienso y es como, chuta, igual, no sé si estaba tan bien. Entonces, en el fondo, un poco de esas cosas que parecen como pequeñas, entre comillas, incivilidades y que están como en la línea de esto es correcto o no es correcto, más allá de irse a lo muy específico de, no sé, usted puede llegar a cometer un delito de mercado de valores, uso de información privilegiada, que también es relevante, pero tal vez partir con ese tipo de cosas que son como que pueden en principio no ser nada, pero también podrían dar origen, como que puede ser como la semilla del mal. En el fondo, creo que eso es algo que es bien transversal a todo tipo de empresa, a todo tipo de rubro, digamos, que se me ocurre podría ser algo útil.
Perfecto. Oye, Consuelo, y en relación con las pymes, muchas veces las pequeñas empresas tienen, no muchas veces, prácticamente siempre, tienen recursos bastante limitados. Y en esa línea no podemos exigir a una pequeña empresa contar con un departamento de compliance o un ejército de abogados y auditores y otras disciplinas para prevenir los delitos. ¿Qué recomendaciones básicas tú les podrías dar a las pequeñas empresas tener dentro de esa organización para contar con un modelo de prevención de delitos adecuado y efectivo? Bueno, me da la impresión que una empresa pequeña, una empresa familiar, como que puede ser más fácil conocerse, en el fondo, y ver cuáles son los riesgos a los que pueden estar enfrentados, no porque sean más limitados, porque igualmente una empresa de nicho puede estar enfrentada a muchos tipos de riesgos, pero en el fondo tal vez es más fácil conocerse, conocer esos riesgos y anticiparse a ello. Y yo creo que ahí, como te decía antes, yo creo que más allá de el modelo de cumplimiento, digamos, el papel, por así decirlo, es clave la existencia de una cultura organizacional como tendiente al cumplimiento. Es decir, si yo tengo que elegir entre tener un súper modelo de papel y en verdad generar una cultura que vaya, digamos, que cumpla lo que este papel diría, yo iría más por generar esta cultura de, oye, nosotros, este es nuestro camino, esta es nuestra visión y nosotros vamos hacia allá y no hacia acá. Este tipo de cosas en esta empresa no se hacen, están prohibidas, y en los casos en que veamos cosas extrañas, dejamos generar esas confianzas para poder conversar, levantar los temas. Yo creo que por ahí se puede como partir más allá de que obviamente el ideal es que exista un modelo de cumplimiento. Yo ahí en el negocio, digamos, me pierdo, no sé si hay cosas que se pueden tercerizar, que tal vez se pueda tercerizar una parte, pero en el fondo yo creo que la clave está en implementar lo que el papel podría decir. Perfecto. Y que más allá de los gastos que puedan implicar ese papel, que eso se implemente y que se ponga en práctica por parte de la empresa y los funcionarios. Perfecto. Oye, Consuelo, y acá, bueno, se nos pasa muy rápido el tiempo, la conversación está muy entretenida, aparte que tus tips no pueden ser más útiles. Tenemos una sección que se llama la Matrix al Callo, donde hacemos preguntas al hueso. Y ahí te quería preguntar ¿qué mensaje le darías tú a los líderes empresariales, oficiales de cumplimiento que nos están escuchando? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, primero, desde la Fiscalía les diría que, en el fondo, como pasó cuando recién salió la ley, como no tengan miedo. Nosotros como Ministerio Público no vamos a andar persiguiendo como locos las responsabilidades, como buscando como locos donde hay empresas responsables para perseguir. Nosotros estamos mirando con ojos súper objetivos dónde y cómo es que se podría configurar una responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, más allá de que los modelos de compliance son necesarios y son muy útiles, en el fondo que lo hagan pensando en la empresa y no en el temor que les pueda generar como, viene el Ministerio Público por mí. Como eso no ha ocurrido hasta la fecha y no va a pasar. Nosotros vamos a hacerlo desde una perspectiva súper objetiva, pero a la vez esperamos que las empresas, obviamente no cometan delitos, pero en el evento que eso ocurra, que sean capaces de levantarlo, de denunciarlo y de que en el fondo se puedan ir limpiando las organizaciones de aquellos factores que van generando ruido, que van generando como esos como nichos de incivilidades dentro de las mismas empresas. Entonces, en el fondo, que hagamos un trabajo en equipo. Nosotros no tenemos, como te digo, ningún interés en que aumente el número de empresas responsables ni de personas responsables por la ley de delito económico. Al contrario, pero sí necesitamos que las empresas como que se pongan, digamos, en las pilas. Yo veo que se las han puesto porque veo que hay un aumento muy importante de empresas que están como súper metidas y concienzudamente haciendo sus modelos de cumplimiento. Y eso va a significar que a la hora de que les toque, que ojalá no sea, pero que les toque, van a tener clarísimo
mira, esta fue la ruta que siguió, digamos, el delito y nosotros creemos que el responsable está aquí y lo que falló fue esto y tenerlo claro y en el fondo nosotros no pudimos preverlo y ese sería como el ideal para nosotros también, me imagino que para las empresas igual. Perfecto. ¿Y cómo ves tú el futuro de la investigación de los delitos económicos, de los ciberdelitos y qué desafíos y oportunidades ves tú para adelante? Mira, como te decía, nosotros hemos visto como esta fusión de las distintas modalidades delictivas, ya no está el llanero solitario, sino que ahora delinquen en conjunto con herramientas tecnológicas y hay como empresas criminales, fenómenos criminales más allá de los delitos puntuales. Y por lo tanto, el futuro que yo avisoro y que en el fondo es en lo que estamos trabajando desde la Fiscalía es dejar atrás la mirada del delito aislado y empezar a mirarlo como fenómeno, como mercados criminales y usar mucho la tecnología. O sea, nosotros estamos trabajando con herramientas de inteligencia artificial, de analítica avanzada, para hacer más eficiente el análisis de información, porque muchas veces eso es lo que demora las investigaciones, el análisis de la información. O sea, si tenemos 30 personas a las cuales tenemos que revisarle las cartolas de un periodo de 2-3 años, imagínate eso hacerlo a mano. Hoy día estamos desarrollando plataformas que permiten hacer cruces de información y que la pega que hacía un analista en 2 meses la podamos tratar de hacer en 2 días. Estamos trabajando con inteligencia artificial que nos permite revisar carpetas, levantando el texto y haciéndole preguntas tipo un chat GPT, pero interno, que nos permite, dame todas las cuentas corrientes que se usaron para efectos de tercerizar, digamos, estos prestacuentas para lavar la plata. ¡Pum! Y me la levanta. Entonces yo creo que el futuro de las investigaciones en delincuencia económica, sobre todo por el volumen de antecedentes, está ahí, en el uso de herramientas, que obviamente no van a reemplazar a los fiscales porque tenemos que igual pensar, pero en toda esa etapa como de levantamiento de datos y de cruce de datos, yo creo que es crucial tener herramientas tecnológicas que nos permitan acortar los tiempos de investigación. Perfecto. Oye, Consuelo, ya está una pregunta que no tiene mucho que ver con la fiscalía, pero siempre es bueno saber algún libro, alguna película, algún podcast o lo que se te ocurra, una norma que tú recomiendes para quienes nos están escuchando, que les pueda hacer sentido, les pueda servir para el día a día, para aplicarlo en su empresa, de lo que sea, pero, o sea, me refiero en materia de compliance. Chuta, a ver. ¿Algún libro o película? Es que hay una serie, pero no me acuerdo el nombre, que yo siempre la recomiendo como para los que quieren entender. Me acuerdo de Ozark. Ozark. O-Z-A... Sí. Esa está en Netflix, perfecto. Ozark. Esa yo siempre la recomiendo para los que como que piensan que el lavado es como maniobras muy sencillas de voy y me compro un auto. Ozark. Ahí está como la ciencia del lavado de activos. Perfecto. Hay unas maniobras muy interesantes de ver y yo creo que eso puede ser también entretenido y como iluminador de que el lavado es más complejo de lo que parece. Interesante para las organizaciones que se han enfrentado a ese tipo de riesgo. Así que vean Ozark ahí en esa plataforma de streaming Netflix. Estamos terminando, Consuelo. Te agradezco mucho tu participación, haber venido para acá a entregar tus consejos, tus tips prácticos, experiencia. Es siempre muy bueno e interesante tener la visión de la Fiscalía, que finalmente es quien va a revisar si es que se están haciendo bien las cosas en una organización. Para cerrar, a mí me gustaría que nos pudieras decir qué es lo que crees tú que cualquier persona que nos esté escuchando tiene que grabarse en su cabeza en base a todas tus recomendaciones que has dado, todos tus tips prácticos o cualquier cosa que hayas dicho que crees tú que es lo más importante. Yo creo que hay que hacerle caso a veces a la intuición. En el fondo, si uno ve que algo parece raro, esto no me hace sentido, en el fondo lo peor que puede pasar es que uno lo levante y haya sido un malentendido. Pero creo que eso es súper importante, o sea, hacerle caso a la intuición y no quedarse, porque en el fondo el quedarse mirando cómo pasan las cosas, al final te puede convertir en cómplice. Entonces,
Yo creo que hacerle caso a la intuición y levantar los temas cuando parezca que es necesario levantar los temas. Y por eso es importante ahí tener entonces un buen canal de denuncia que te asegure no tener represalias. Claro, que los ejecutivos den las confianzas para, oye, este es el canal de denuncia, o bien yo soy la persona a la que tú tienes que acudir cuando pase algo que te parezca extraño, pero que exista esa posibilidad y que las personas cuando vean algo extraño se armen de valor y lo levanten. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Consuelo. Te repito el agradecimiento por haber estado acá. Cordialmente invitada cuando quieras para acá. Aprovecho de felicitarte por tu hija que viene en camino. Y como te decía antes, esta idea es colaborar. O sea, tanto la Fiscalía como quienes estamos en el lado del compliance buscamos evitar este tipo de situaciones delictivas. Así que excelente que hayas venido por acá porque es una colaboración del sector público con el privado. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. Se me hizo muy grato y muy rápido el tiempo. Y nada, pues yo también a disposición cuando quieran conversar de distintos temas y obviamente que la colaboración público-privada es también clave para que podamos ir por la senda del bien. Muchas gracias, Consuelo. Gracias, y con eso damos por finalizada esta entretenida conversación con Consuelo, que estuvo llena de conocimientos, llena de tips prácticos que nos van a servir de todas maneras en el día a día en nuestra gestión. Así que, Consuelo, esperamos verte pronto acá y con eso damos término a este interesante capítulo. Si les pareció bueno, compártanlo con su equipo en las redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, en Spotify. Agradecemos también a CompliSafe, la plataforma de software que hace posible estas entretenidas conversaciones. Y con eso damos término a esta conversación y nos vemos en un próximo capítulo en la Matrix Compliance. Muchas gracias.